De noticias, información de último momento. Revuelta policial o alzamiento, como quieran, ocurrido en diciembre de 2013. Llegaron a esta instancia al juicio en el Tribunal Federal 3 policías y alguien que representa a Propol. Aquí está la información, exclusivo aire. Este es el momento que tanto estaban esperando. Luis, bueno, la información que hay para brindar en relación a este caso es que, pasado el momento de la sentencia, la Justicia Federal decidió absolver de culpa y cargo a los 3 policías y solo condenó a Alberto Martínez, este periodista y remisero, representante de Apropol, por el delito de amenazas. Vamos a repasar un poco. Los 3 policías, ex policías, habían sido acusados primero por el delito de sedición, que es el levantamiento en armas contra un gobierno democrático, y luego, al momento de los alegatos, esto se produjo todo en la jornada de ayer, en el momento de los alegatos, el fiscal general Martín Suárez Faisal no solicitó condena por el delito de sedición, sino por el delito de incumplimiento del deber de funcionario público. Esto es importante porque ya demuestra en parte que no se había podido comprobar que lo ocurrido en aquel diciembre del 2013 había sido justamente un levantamiento armado contra el gobierno de Antonio Bonfatti. Y a Alberto Martínez sí se le mantuvo la acusación de amenazas por una serie de mensajes enviados al teléfono celular de Bonfatti e instigación a cometer delito. Bueno, por este hecho fue absuelto por el delito de instigación y solo fue condenado a 3 años de ejecución en suspenso por el delito de amenazas. ¿Por qué fueron absueltos los policías que finalmente fueron formalmente acusados por incumplimiento del deber de funcionario público? Porque esto ya había sido juzgado por la justicia provincial. Habían sido juzgadas estas mismas personas por este mismo delito, incumplimiento del deber de funcionario público, y la Constitución Nacional establece que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. En la justicia provincial habían sido absueltos y la causa está archivada. Ahora en la justicia federal se entiende que ya ha pasado ese proceso, no pueden ser juzgados de nuevo por lo mismo, y es por eso también que se dispone la absolución de los 3 policías. Estamos hablando de Patiño, de Pagani y de Abasto. Luego de 10 años y medio aproximadamente de estos procesos, llega esta resolución de la justicia federal. Tenemos un audio, Luis, del abogado defensor, un segundito. Luis Blanco. Repetime lo de Alberto Martínez, ¿cómo es? Alberto Martínez había sido acusado por 2 delitos: amenazas por una serie de mensajes que había enviado al teléfono celular de Antonio Bonfatti, y también por instigación a cometer delitos por una serie de mensajes que se propagaban entre la fuerza, atribuidos justamente a la página web de Apropol. Bueno, por este último hecho fue absuelto de instigación a cometer delitos, y sí fue condenado por el delito de amenazas. 3 años en suspenso la decisión del Tribunal Federal. Significa que queda en libertad, pero con un antecedente. Exactamente. ¿Qué tenés? ¿A quién tenés? Luis Blanco. Luis es el abogado defensor de los 3 policías, explicando un poco justamente esta situación de cómo se dio el juicio y de por qué se llega a la absolución. Patiño, Abasto y Pagani sí, por cambio de calificación fiscal, absueltos por sedición, y por la nueva acusación de incumplimiento de deber funcionario público, como ya les adelanté, absueltos por 18 Constitución Nacional, nunca 2 veces por la misma causa, non bis in idem, nadie puede ser condenado 2 veces por la misma causa, puesto porque ellos sí habían sido procesados por incumplimiento en sede provincial, con orden de archivo del expediente y tras cartón prescripción de la pena. La Fiscalía puede apelar perfectamente a la Corte de Casación. Doctor, luego de haber escuchado las declaraciones de la jornada de ayer y el cambio de la acusación de la Fiscalía de sedición a incumplimiento, ¿este resultado era esperado por ustedes? A lo largo del desarrollo del proceso, yo pensaba de que íbamos a terminar debatiendo y alegando por sedición, pero había muchos elementos de prueba, muchísimos. Calculen que son 12 cuerpos, 2.211 fojas más 6 expedientes conexos y los expedientes venían de provincia. Había muchísimos elementos que permitían descartar de que realmente acá hubo en sentido técnico, un alzamiento en contra del gobierno para obtener un beneficio. O sea que
penal es así, los principios de legalidad, principios de tipicidad. Lo que no entra en el tipo penal no existe. ¿Los testimonios de los exministros Lamberto y Galassi fueron importantes en el juicio? Lamberto es un hombre con una memoria extraordinaria, fue totalmente objetivo. Lo principal fue su relato de que tenía plena conciencia de que se estaba firmando un decreto de aumento de asignaciones para policías que venían demorados y que era merecido. Del testimonio de Galassi, que tuvo algunos olvidos que no tengo por qué catalogarlos, todos podemos tener olvidos, a mí no me resultó convincente porque se basó en estadísticas de la época, estadísticas de inflación, de cuánto hubiese correspondido que cobren o no, que no tienen absolutamente, para mi criterio, no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, justamente está escuchando Rubén Galassi. No sabía que el doctor Blanco se expresaba de esta manera. ¿Algo más, Ale? Digo, Solamente eso, Luis. Ahora, el 25 de junio se darán a conocer los fundamentos del tribunal para conocer justamente los motivos tanto de la condena como de las absoluciones, así que a partir de allí se verá si hay una instancia de revisión superior. Gracias, Andrea. Con esta información de último momento, condenaron al dirigente de Apropol por amenazas, por las amenazas al WhatsApp del gobernador Bonfatti. Claro, no por los otros delitos que estaban imputados. Claro, y quedaron fuera de cualquier cuestión. Los 3 policías acusados por sedición fueron absueltos. Rubén, buen día. El ex ministro de Gobierno en aquel momento